5:34 de la tarde. A todos ustedes, gracias por seguir en sintonía con nosotros. ¿Y qué tal si hacemos un viaje en este momento al pasado? Vamos a irnos al viernes, porque imagínense que fuimos protagonistas dentro de uno de los congresos más importantes de las nuevas generaciones del rock y sobre todo ese rock capitalino, de cómo se están mezclando, pues por supuesto, todos esos talentos, estos géneros, pero dejemos que sea nuestro compañero Alejandro Poveda el protagonista, quien nos cuente cómo le fue el viernes, qué pasó, cuáles fueron las conclusiones de este evento y por supuesto de qué trató. Véanlo ustedes. Hola, ¿qué tal amigos del Círculo Polar? Un saludo para todos ustedes. Hoy nos encontramos acá en la Universidad Distrital, donde se llevó a cabo el tercer Congreso Colombiano de Estudios sobre Rock y Metal, y por eso estamos en este momento con Yasa Rem. Él es uno de los organizadores. Yasa, bienvenido a la UT. Bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Claro que sí, nos estuvimos muy pendientes acompañando tanto el anuncio de la programación como ahora la clausura. Quiero preguntarle precisamente ¿cuál es el balance que hacemos después de 2 días en los que el rock, el metal y las músicas extremas se reunieron acá en la Universidad Distrital? Bueno, creo que cuando hablamos de balances hablamos de números, pero hay una cosa súper importante y es que logramos reunir a diferentes generaciones. Es encontrar a jóvenes que también están iniciando sus procesos en desarrollos territoriales, en festivales, en mesas de rock, en mesas de metal, pues los que vienen también construyendo desde hace muchos años estos desarrollos territoriales, y como allí los discursos, todos los cuestionamientos que surgen desde los que hasta ahora están entendiendo este mundo, sobre todo lo académico y el desarrollo de los procesos, como también los que ya vienen con un entramado de cosas en la cabeza y de experiencias y que también le aportan al ejercicio. Entonces creo que el resultado es positivo, o no creo, si no estoy seguro, el resultado muy positivo, porque además de la asistencia es podernos encontrar con esas diferentes voces, es poder dar voz, pero también poder generar esa discusión, esa retroalimentación. Hay una serie de elementos, y el Congreso, si bien es un ejercicio en términos estructurales de conversatorios donde hay unos invitados allí con unas experiencias, ¿sí? Y hay un público participante, se termina convirtiendo en un ejercicio circular en donde todos participan, donde todos construyen. Es una mesa redonda finalmente, y eso es lo que busca el Congreso, que todos se sientan parte del mismo ejercicio. No estamos como en una vía de la comunicación tradicional en donde vertical, en horizontal. Sí, totalmente. Entonces esa construcción es hermosa. Creo que eso es de las cosas que nos llevamos. Aquí encontramos unos veteranos del rock y el metal, como también unos jóvenes que llegan así como sorprendidos con saber todo lo que se mueve detrás del rock y el metal más allá de las tarimas. Este es de mi parte, pues lo hermoso, y lo que sigue construyendo además una tercera versión que había generado muchas expectativas, sí, porque habíamos tenido en el 2024 un momento como de silencio, ¿sí? Y volver de nuevo y ver que las personas estaban muy pendientes del Congreso, que lo estaban pidiendo, que incluso tenemos muchas personas que tienen hoy procesos de investigación y están buscando estos espacios, además que es el único Congreso en Colombia. Eso nos da mucha alegría y nos permite seguir gestionando, insistiendo con la institución, insistiendo con las organizaciones independientes para que esto siga siendo posible. Yasa, hubo una columna vertebral de este congreso que fue precisamente los diálogos de paz, ¿no? Y escuchando aquí algunos conversatorios, el territorio y la comunidad salían a relucir precisamente por los procesos que se adelantan en ellos, ¿no? ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, aquí es importante aterrizarlos, traerlos e insistir en eso, porque si bien en la universidad, y hemos insistido en eso de manera personal, lo digo, y eso está cambiando en el tema académico, de que ya no quedamos solo con lo que nos entregan en las aulas, en los procesos de investigación, en los textos, sino que ya la universidad está rompiendo los muros, como decimos en términos sociales, y llegando a los territorios y reconociendo primero qué pasa con eso. Entonces estos ejercicios permiten llegar acá y contar qué pasa afuera, y decirle a los chicos, pues el trabajo finalmente para cualquier oficio, cualquier carrera está allá afuera en el territorio. Eso por un lado, y por el otro es cómo se están contando hoy esas historias y esas experiencias de los territorios. O sea, tenemos unas aperturas en términos de comunidad, en términos de cómo leemos nuestro territorio, en términos de cómo lo construimos y cómo se están generando precisamente esos diálogos y esas construcciones de paz en el país, que ya no es solo la tarima, ¿sí? Ya no es solo el show, ya no es solo el artista, sino es que hay una conciencia sobre lo que se está haciendo, lo que llamamos la praxis, ¿sí? Ya es que
cuál es el objetivo, por qué lo estamos haciendo, qué vamos a construir con este escenario, qué vamos a construir con este conversatorio, con este álbum, con esta canción, y comienzan a nacer esa necesidad de ser más conscientes de un ejercicio. Entonces, esto nos permite generar esos discursos. Entonces es hermoso también ver cómo aquí pues también se abren las puertas de la universidad para que lleguen personas externas a ser parte de. Entonces esto se convierte como en un solo ejercicio que no queda solamente en lo institucional, sino que también construye país. Finalmente, uno de los momentos más emotivos de este congreso fue ese homenaje que se le hizo a Ozzy Osbourne, quien lamentablemente falleció este 2025. Yo quisiera que nos contara cuál fue ese llamado que se hizo desde Colombia pues a reconocer ese legado que deja este hombre. Pues yo creo que no hay que hacer ningún llamado, o sea, es Ozzy, es Ozzy, y definitivamente Ozzy es uno de los pilares importantes de la historia del rock y el metal, ¿sí? Lo es y lo seguirá siendo, entonces es como digámoslo de alguna manera, como ese personaje y ese ícono que es transversal y es común a todos, independiente si nos gusta o no la música de él. Pero está ahí, hace parte de, y en el momento en que sucede el fallecimiento de Ozzy, pues todos hacemos parte como de un mismo, esto suena así como es el mismo metal, ¿no? Todos hacemos parte de un mismo funeral, y es un funeral compartido en términos culturales, artísticos, pasionales, nostálgicos, de reconocernos y de saber que sí tenemos una historia. Y entonces eso es importante, el llamado se da de manera muy natural porque fluye en el mismo aire como la pasión por el metal. Y precisamente uno de los espacios más importantes que deja este tercer Congreso Colombiano de Estudios sobre Rock y Metal fue precisamente la participación de Reinaldo Tapia, quien nos habló sobre la apropiación cultural en el rock y en el metal, ¿no? Reinaldo, bienvenido a la de Estéreo. Muchas gracias. Sí, estaba hablando justamente cómo el metal en Bolivia específicamente es globalizado. Y me gusta mucho ese término porque la globalización siempre lo toman como algo negativo, algo impulsado, una cultura hegemónica, pero también la globalización puede ser moldeado y localizado, hence localización. Y algo que mencioné es que en Bolivia el metal es localizado, pero al ser localizado tiene un proceso decolonial y pasa por un proceso de indigenización, una palabra tan complicada. Bastante largo, sí. O sea, se vuelve indio. Ajá, sí. Se apropia también, digamos, de la tradición ancestral. Exactamente. Y lo que pasa en Bolivia, ¿por qué? Porque, bueno, es que Bolivia es un país que culturalmente está interconectado con la cultura aymara, quechua, guaraní, específicamente quechua aymara, ¿no? Especialmente en La Paz. Entonces, obviamente, estas bandas, cuando localizan, cuando implementan elementos locales, están implementando elementos indígenas. Y a veces lo hacen directamente, como bandas como Armadura, Alma Eterna, en que mencioné, que cantan en aymara, utilizan los ponchos, hablan sobre la espiritual, la cosmovisión andina, ¿no? Muy orgullosos de eso, mientras otras bandas tratan de alejarse, pero su estética y la foto de sus álbumes tienen referencias indígenas, ¿no? Como un monolito, un huiracocha. Entonces, hay una dinámica muy interesante, es una globalización, es una indigenización y decolonialidad que no lo quieren hacer a propósito, pero está ahí, especialmente con lo que se trata del black metal. El black metal es totalmente anti-iglesia católica, entonces ya están dando prácticas descoloniales, ¿no? Y implementan figuras de la mitología oscura andina, aymara, ¿no? Como es el Supay, que es el rey de los demonios, ¿no? Entonces hablan sobre esos temas y entonces también puede ser un instrumento pedagógico también. Entonces la juventud se está enterando, ¿no? de que hay estas figuras de la mitología aymara y andina. Claro que sí, Reinaldo. Digamos que fue un debate muy interesante, una ponencia muy oportuna precisamente en el marco de lo que significa el rock para las comunidades. Yo quería hacerle una pregunta, ¿no? Bolivia ya completa el cuarto congreso de rock y metal inspirado, digamos, en lo que usted vio acá en Colombia, ¿no? Yo quisiera que nos preguntara, perdón, que nos contara cómo fue también la experiencia y cree usted que es lo mejor o lo más destacable de que Colombia adelante encuentros como este. No, Colombia, lo que se trata del rock and metal ha sido un ejemplo muy grande.
no solo en los congresos, en el ámbito académico, en el ámbito hasta musical principalmente, ¿no? Entonces, hay otros países que sí le siguen. Entonces, esta idea del congreso en verdad nace en el Congreso Internacional de Música Metalera, que fue en México el 2022, y me encontré con el doctor Carlos Reina, que tuvimos una conversación larga y dijimos, mira, tanto que hablan de decolonial, descolonización, y él me dio la receta, básicamente un mapa de cómo estaba haciendo él los congresos aquí, y yo lo apliqué en Bolivia. Y nos está yendo muy bien. Mira, tuvimos el primero en el Alto el 2022 en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la principal en La Paz, por 2 años consecutivos, y este año lo estamos teniendo en Cochabamba. Y el resultado de estos congresos es que tenemos una temática, y esa temática, las ponencias lo hacemos, las mejores ponencias, los agarramos, lo expandimos, y tenemos un año para hacer un libro. Y de aquí nacen los libros que los presentamos en el próximo congreso. Muy interesante, una experiencia que queda precisamente no solamente de este tercer congreso, sino de lo que ha sido el Congreso Colombiano sobre Estudios de Rock y Metal acá en Colombia. Y bueno,